Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Días antes del festival deportivo, en los silenciosos confines del dominio de Dagon, Omoaru concluía su entrenamiento con Jogo, afinando el control de su ritual prestado. Ejecutaba sus movimientos con dramatismo habitual, practicando contra un clon de Maito que se movía como una bestia descontrolada, acechándola con la insistencia de un depredador tras su presa. Entre esquivas y contraataques, Omoaru lanzaba chorros de magma que hervían incluso en medio de aquel océano imposible, tiñendo la superficie azul con destellos rojizos que se expandían como brasas sobre el agua. Desde la distancia, las demás maldiciones observaban con atención. El propio Maito incluso aplaudía con genuina diversión, disfrutando el espectáculo. Todo concluyó cuando Omoaru chasqueó los dedos frente al clon, y en un solo movimiento lo incineró por completo, dejando apenas un rastro de humo que se deshizo con la brisa marina del dominio. Entonces, descendió con un gesto ceremonioso y se inclinó con reverencia frente a Jogo. Bien hecho Marsaultles Primavera. Maito aplaudió seguido de los hermanos de Choso y Dagon. Jogo, cruzado de brazos, dejó escapar un gruñido. HMPH, aceptable. Acto seguido, Jogo se apartó de ella y caminó hacia Geto y sus compañeros, que aguardaban al fondo del dominio, sentados en sillas de descanso como si estuvieran frente a un espectáculo en la playa. ¿Está lista?, añadió Jogo, sacando una pipa y encendiéndola con calma. ¿Ya están los preparativos listos? ¿Por qué no liberar a Kurosawa-sama antes? Maito lo interrumpió, ladeando la cabeza con una sonrisa torcida. ¿Qué pasa, Jogo? ¿Tan insistente con el tiempo?, susurró mientras se inclinaba peligrosamente hacia adelante, invadiendo su espacio personal, obligando a Jogo a sentir su respiración cerca. ¿O acaso, ya te dijeron cómo ganarle a Arjun Mesukuna? Dagon y los hermanos de Choso se habían acercado al borde del mar del dominio. Sin prestar atención a la conversación, comenzaron a lanzarse al agua como si fueran críos. Geto se incorporó lentamente, tomando un palo para trazar sobre la arena húmeda del dominio. No es tan sencillo como piensas, jugamos con probabilidades en contra. Clavó el palo en la arena húmeda y lo movió en círculos, como si barajara un mazo invisible. Y, sobre todo, debe parecer que no estamos involucrados. Alzó la mirada con serenidad calculada. Es crucial que Omoaru pueda desplegar su ritual sin levantar sospechas, y, al mismo tiempo, sin mezclarse demasiado con los hechiceros principales de Tokio. Trazó una línea recta que dividió el círculo. Piénsalo bien. Tiene que quedar como un simple secreto de niños. Geto dibujó un rectángulo en la arena y lo dividió en montones. Además, ¿de qué sirve tener la oportunidad de asomarse al futuro si vamos a volvernos arrogantes con la información? Su voz era tranquila, casi didáctica. La guerra no se gana con fuerza, sino con engaños, con la ilusión correcta en el momento justo. Trazó una línea cruzando los montones, como si barajara cartas invisibles. No lo veas como futuros que llegarán, míralo como datos que ya poseemos. Clavó el palo un poco más en la arena húmeda, trazando una línea recta. Y tú sabes mejor qué te ocurrirá, ¿quieres que eso te ocurra? Jogo se quedó en silencio, llevándose una mano al cráter que deformaba su cabeza. De pronto, la imagen lo golpeó. Él mismo, chamuscado, ardiendo en medio de la nada, sin fuerzas para levantarse. Un cadáver de cenizas que el viento podía borrar en cualquier instante. Anami intervino con su tono grave, la voz vibrando como raíces profundas. Nuestra prioridad sigue siendo la misma. Liberar a la maldición que yace bajo todo Japón. En eso, al menos, todos hemos estado de acuerdo. La voz de Anami resonaba grave, como un eco profundo en el dominio. Sabes bien que es necesario que Kurosawa pueda sellar el contrato con Ryomen Sukuna, y para eso se requieren 2 de los 3 dedos que porta el recipiente. Geto tomó la palabra con serenidad. En teoría, a estas alturas el recipiente debería haber consumido 4 dedos. Pero como nunca ocurrieron los eventos del puente Yasuachi ni la muerte de Eso y Kechisu, sigue con solo 3. Maito abrió los brazos con un gesto teatral. Ah, claro, por eso le daremos uno de los nuestros. Geto asintió, sin perder la calma. Exacto. Pero no basta con entregarle el dedo. Kurosawa debe volcar gran parte de sí mismo en el fragmento que Sukuna le ofrezca. De ese modo, la energía se condensará y ese dedo contará por 2.
Luego añadimos otro de los que guardamos, y con el que ya posee el recipiente, alcanzaremos los 4 que necesitamos en este punto del plan. Geto dibujó otra línea en la arena, marcando la trampa invisible. Y lo mejor de todo, los hechiceros seguirán convencidos de que solo tiene 3. Nadie sospechará que en realidad ya se tragó un cuarto dedo. Geto hizo una pausa, como si subrayara el punto clave. Eso le dará el tiempo y la conciencia suficiente para establecer contacto con Omoaru. Jogo tragó saliva, inseguro. ¿Están seguros de que aceptará? Maito soltó una risita ligera y se inclinó hacia él, dibujando con un dedo en la arena húmeda. Ay, Jogo, piensas demasiado. Y se supone que deberías ser el más sabio entre nosotros. Levantó la mirada con una sonrisa torcida. Pero sí, aceptará. Sukuna ya mostró interés cuando notó que yo sabía algunas cosas sobre Junpei, sobre cómo se dio aquel incidente. Maito se encogió de hombros, disfrutando de la tensión que provocaba. Obviamente, va a querer saber más. ¿De regreso con Tadano y nosotros? En la víspera de la colisión, Kurosawa avanzaba con pasos pesados, su dominio latiendo como carne abierta. A su alrededor brotaban fragmentos de estructuras superpuestas. Muros descompuestos, pilares agrietados, vigas corroídas que se entrelazaban de forma visceral, como órganos de piedra y acero. Todo se fundía en un amasijo imposible, arquitecturas devorándose unas a otras hasta deformarse en un paisaje grotesco. Sobre sus cabezas, el cielo no conservaba forma ni tono reconocible. Se retorcía en colores imposibles, matices que desafiaban la vista, capaces de inducir un colapso en cualquier mente débil o sensible. Entre las fracturas del aire surgían sonidos irreconocibles, vibraciones disonantes que erizaban la piel y golpeaban los nervios como si quisieran quebrar el instinto de supervivencia mismo. Era un peligro primordial, una amenaza que trascendía lo físico. El jardín ártico se extendió con firmeza, imponiendo sus reglas de hielo y cristalización. En teoría, ningún espacio debía resistirlo. Un dominio real siempre se sobrepone a otro. Pero la expansión del ser no obedecía a esas normas. No era un dominio verdadero, sino un parásito. Podía colisionar, deformarse y sobrevivir en las grietas. El hielo cubría el campo, sí, pero en cada sombra persistían fragmentos de arquitectura corrupta y sonidos imposibles. Tadano podía pensar que había vencido, y sin embargo, Kurosawa seguía allí, incrustado como una infección que se niega a morir. Pero esa misma naturaleza lo dejaba expuesto. Si se enfrentaba a un dominio real, al intentar invadirlo desde adentro, recibiría todo el daño directo. Era como si el propio cuerpo de Kurosawa se hubiera desgarrado para dar forma a ese espacio cerrado. No necesitaba un entorno perfecto. Le bastaba con encerrar a su presa en un vientre vivo. En teoría, Kurosawa podía desplegar su verdadera expansión de dominio. Pero hacerlo significaría arriesgarse a que todos esos espacios innatos colisionaran al mismo tiempo, provocando su colapso inmediato, y su desaparición definitiva entre quienes son malditos por la Meurte y quienes buscan acabar con el sufrimiento de sí mismos. Cada resto arquitectónico que vibraba bajo sus pies lo confirmaba. El suelo vibró. A cada paso de Kurosawa, la presión se volvía más sofocante, como un estómago que expulsaba sus ácidos sobre todo lo que atrapaba. La única defensa era resistir con energía maldita descomunal, sanar con la técnica inversa, recurrir a un dominio simple o, como Gojo, erigir una barrera imposible. Y aún así, nada garantizaba sobrevivir. Solo bastaba con sucumbir a un toque al ambiente, a sus alucinaciones, perderse en las vidas alternas que Kurosawa imponía. Elegía a quien marcar, siempre a la presa más débil o más desesperada, y lo hacía con un deleite sádico, prolongando el proceso para saborear la resistencia antes de devorarla por completo. Pero aún así, Tadano lo notó. Incluso con su regeneración, Kurosawa necesitaba ganar rápido. Si lo mantenían contenido, acabarían exorcizándolo. Por eso, aunque allí tenía su núcleo principal, sabía que otras partes de sí mismo ya se movían en otros frentes. Y aún así, incluso fragmentado, era un único ser. Bastaba un error, una probabilidad en su contra, para que todo se desplomara. El jardín ártico tampoco era como los dominios modernos. Carecía de un golpe seguro. No imponía la derrota inmediata, sino que desgastaba al adversario, drenando su energía y restringiendo cada movimiento hasta dejarlo expuesto. Tadano debía continuar peleando dentro de ese terreno helado, forzando los choques con su armería floral. Cada embate de su arsenal dependería de su esfuerzo. Aprovechar la grieta correcta o arriesgarse a fallar. Entonces, una fuerza invisible lo arrancó de su avance y lo estrelló contra su propio núcleo. El paraíso convulsionó, plegándose en espasmos hasta derrumbarse sobre sí mismo.
Las paredes corroídas se doblaban como cartón mojado, los pilares agrietados se torcían con crujidos de hueso, y las vigas oxidadas chorreaban un líquido oscuro que se evaporaba en el aire. Aquella arquitectura imposible se deshizo como carne derretida, devorada en un instante por la escarcha. El jardín ártico devoró el espacio restante, dejando un campo helado y cristalino bajo el resplandor azul. En el centro, el cuerpo deformado de Kaede quedó expuesto, desnudo de toda coraza. Un instante bastó para que sus miradas se cruzaran. Tadano con la alabarda tensada, Kaede con el temblor de un cuerpo al borde del colapso. Ese segundo no era pausa, era la grieta previa al impacto. Debes sentirte muy orgulloso de sostenerla. Tadano, apretando los dientes, blandió la alabarda celestial invertida, cuya hoja colgaba al extremo de una liana viviente, girando como un látigo helado. Cada oscilación quebraba el suelo, avanzando paso a paso entre los fragmentos de escarcha. Frente a él, Kurosawa brotaba de las sombras con brazos retorcidos que arañaban el hielo, cambiando de forma sin cesar. Un compañero de la escuela, un Tadano niño, un adulto roto, un anciano marchito. Cada imagen buscaba fracturarlo, pero no era solo intimidación. Había un patrón en esa secuencia, un mensaje oculto que intentaba forzarlo a ver. Sigues siendo un niño, con complejo de héroe divino, y aún así, ¿crees que el final te pertenece solo a ti, al destino? La liana se extendió, rodeando al Tadano niño y atravesando su pecho en un chasquido de hielo. La imagen se quebró en un espejismo. Tú no eres yo. La voz de Tadano salió firme, arrastrando la alabarda hacia atrás como si cortara los recuerdos falsos. Regresa a Kaede. Tadano no titubeó. Por cada reflejo que Kurosawa arrojaba, respondía con un latigazo más rápido, con un golpe más firme. La alabarda giraba como un círculo de escarcha destinado a borrar todo aquello que no le pertenecía. Kurosawa intentaba arrastrarse de cualquier modo, deformándose con cada paso, mientras Tadano avanzaba con firmeza hacia el corazón del dominio, el punto que decidiría todo. Lo único que importaba era lo que yacía en el hielo. Kawai-san. Tadano giró la alabarda, enredándola en un pilar helado, y usó la tensión para barrer el torso de Kurosawa en diagonal. El monstruo se quebró en jirones pero volvió a rehacerse. ¿No sirve, torso? ¿Cabeza? ¿Corazón? Susurró, jadeando. Entonces, habrá algo más escondido. La alabarda vibró en su mano, como si reclamara otro intento. Tadano la tensó de nuevo y apuntó directo al centro del pecho. Guíame tú, carajo. Tadano giró la alabarda y clavó su filo en el hielo, usándola como gancho para impulsarse hacia adelante. Entre cada corte y giro, su cuerpo se deslizaba con violencia contenida, encadenando golpes como si el arma fuera a la vez látigo, lanza y cuerda de salvamento. A su alrededor volvió a invocar la armería floral, aunque el sudor ya le nublaba la vista. Conservaba al menos 2 piezas. Una espada de hojas entrelazadas y un hacha corta de doble filo. Ambas se lanzaron contra la maldición, que apenas lograba esquivar mientras los hilos helados lo frenaban y las esporas cristalinas lo atrapaban como un veneno invisible. En un último impulso, arrastrado por la fuerza de la alabarda, Tadano tomó la delantera y alcanzó primero el centro, posándose junto a Kawai antes de que el monstruo pudiera reclamarlo. ¿Esa promesa te carcome? Tadano agitó la espada de hojas y el hacha corta de doble filo, ambas danzando a su alrededor como extensiones de su voluntad. Bajo el control de su propio ritual, las armas se lanzaban una tras otra contra Kurosawa, buscando abrirle un corte en medio de la escarcha. La maldición, sin embargo, se escabullía de lado a lado, su silueta retorciéndose sin cesar. Cambiaba de forma en cada desvío, un torso humano, una mandíbula monstruosa, un brazo imposible, deformándose con tal brutalidad que era su propio cuerpo el que se desgarraba a sí mismo para seguir moviéndose entre el hielo. A cada esquiva, dejaba atrás jirones de su carne maldita, sacrificando partes de sí mismo solo para evitar que los filos de Tadano lo alcanzaran. Entonces Tadano clavó la alabarda en la frente de Kurosawa, acercándose de golpe impulsado por el rebote del látigo helado. ¡Carajo! ¿Por qué Kaede como recipiente? Pensó, apretando los dientes al ver una vez más aquel rostro superpuesto en la maldición. Con la otra mano lanzó un puñetazo directo al torso. Pero en un parpadeo, la carne se abrió como una boca hambrienta que intentó arrancarle la mano. Tadano reaccionó al instante. La espada se hundió en un costado del monstruo, arrancándole un alarido retorcido. Y fue en ese instante que lo percibió. Dentro de la propia maldición, entre la deformidad palpitante, vio brillar un objeto imposible. La libreta. El hacha reaccionó sola, como si hubiera sido arrastrada por un instinto ajeno, y se clavó directamente en la libreta antes de salir disparada de aquella masa deforme.
Ambos se separaron un instante. Tadano, jadeante, extendió la alabarda. La liana se tensó como un látigo helado, atrayendo la libreta hacia él. Pero ese mínimo descuido fue la oportunidad que Kurosawa esperaba. La maldición se lanzó de nuevo hacia Kawai-san. Las armas de Tadano interceptaron su avance, cortándola en pedazos que se esparcieron como manchas negras sobre la nieve. Pero su absurda naturaleza se impuso. Los restos se unieron en un instante, deformándose en un amasijo que apenas necesitó un roce de su carne para alcanzar la piel de Kawai. Tadano se precipitó hacia ella con la desesperación clavada en los dientes. No era la velocidad de Yuji, ni siquiera la mitad, pero bastó. Se lanzó al frente, resbaló sobre la escarcha y gritó mientras sujetaba a Kawai entre sus brazos, apartándola antes de que la maldición pudiera devorarla de nuevo. Expansión del ser. Paraíso parasitario. Tadano desvaneció sus armas junto con la expansión del dominio, la alabarda celestial invertida, y se plantó firme. Activó el dominio simple, quedando atrapado entre la oscuridad de Kurosawa y los cambios frenéticos del entorno. Sin darse cuenta, un hilo de sangre le resbalaba de la nariz. El desgaste era brutal. La primera vez había sostenido su dominio 7 minutos, ahora apenas 2 minutos con 56 segundos. El ambiente se torcía a su alrededor. Tadano escupió hacia un costado, con la respiración entrecortada. Carajo, tosió. Si sigo así, este maldito dominio me va a matar. Es un problema, sí. Pero, apretó la libreta contra su pecho, con los dientes apretados. Si todo se conecta con esto, entonces todo termina aquí. Lo que Tadano aún desconocía era la verdadera naturaleza de la libreta. Su estructura era tan inestable que resultaba imposible de destruir por medios humanos. Ningún hechicero, sin importar su poder, podía romperla. La única forma de hacerlo era exponiendo la energía maldita pura, el veneno natural de las maldiciones. En ese escenario, solo existían dos opciones capaces de lograrlo, Omoar con el ritual de Jogo y. De pronto, Tadano notó algo extraño. El paisaje se disolvía en un mar de tonos pastel, un vacío donde no quedaba nada más que él. Necesito darme prisa, si los demás, murmuró con la respiración agitada. Por favor, que nadie esté resultando herido fuera de aquí, por favor. Rezaba en silencio, consciente de que aquella cosa ya debía estar provocando alteraciones en todo el instituto. Y si la situación se agravaba, habría demasiadas víctimas inocentes. Esa culpa no podía volver a cargarla. Aún así, el peso no terminaba allí. Había recuperado el cuerpo de Kawai-san, pero no estaba seguro de si una parte de ella seguía atrapada dentro de Kurosawa. Y en el peor de los casos, ¿qué demonios debía hacer con Kaede? Su mente se quebraba con las preguntas. ¿Cómo había regresado esa maldición? ¿Lo tenía planeado desde el principio? ¿Por qué siempre él? ¿Qué había hecho para merecer un infierno así? Entonces ocurrió algo inusual. Con el dominio simple activado, Tadano podía sentir el peso de Kawai-san en sus brazos, pero no lograba verla con claridad. Era como si la distorsión de Kurosawa no actuara solo sobre el espacio físico, sino también sobre sus sentidos. Imágenes sobrepuestas se incrustaban en su visión, entrando hasta la retina misma, borrando la frontera entre lo real y lo ilusorio. Ya lo estaba intentando licuar por dentro. ¿Está evolucionando? Se preguntó en voz baja. ¿Para qué carajos necesita un ritual como este? Entonces, una voz conocida se dejó oír detrás de él, suave y tranquila, como si el caos alrededor no existiera. Ito, Ito. Tadano giró lentamente, y al verlo, el horror lo congeló más que su propio dominio. Mojando sus pies en el agua que cubría el paisaje distorsionado, aquella figura estaba de pie con la espalda recta. Su silueta al inicio era adulta, fácil de reconocer para Tadano. Hombros más anchos, facciones endurecidas por el tiempo. Pero, poco a poco, como si el agua misma lo devorara y devolviera, su cuerpo comenzó a rejuvenecerse. Las arrugas se alisaron, la postura se suavizó, hasta que quedó casi de la misma edad que su propio hijo. Hijo mío, ¿cuánto tiempo? Sonrió con ternura, mientras los reflejos del agua hacían vibrar su rostro entre lo real y lo imposible. Ahí estaba él. Shigeo Tadano, el padre de Ito Ito, de pie frente a sus ojos. La similitud era innegable, aunque su apariencia resultaba extrañamente joven, casi de la misma edad que su propio hijo. No era casualidad. Había decidido tomar esa forma, reconstruyéndose en un punto intermedio entre el Tadano que tenía delante y el hombre que él había sido en el pasado, como si buscara una figura que su hijo pudiera aceptar sin quebrarse.
Una apariencia moldeada no para engañar, sino para que Ito pudiera procesar su presencia en medio de aquel infierno. A diferencia de Ito, llevaba el cabello más desordenado, con mechones sueltos que caían sobre su frente, como si aquel detalle mínimo bastara para remarcar que no era del todo real. A diferencia de Ito, llevaba el cabello más desordenado, con mechones sueltos que caían sobre su frente, como si aquel detalle mínimo bastara para remarcar que no era del todo real. Shigeo ladeó la cabeza con un gesto tranquilo. «Me he perdido de mucho, ¿no es así?», preguntó con un dejo de confusión. «Parece que estás en aprietos, Ito». Tadano se quedó inmóvil, la duda atenazándole el cuerpo. Una presión le subió por el pecho, como si algo estuviera a punto de romperse. Sus piernas temblaban con la urgencia de correr hacia él, de abrazarlo, de caer de rodillas y soltar un llanto que había contenido por años. Pero al mismo tiempo, su garganta solo dejó escapar balbuceos torpes, medio ahogados entre incredulidad y miedo. Padre», murmuró, con la voz quebrada, incapaz de decidir si estaba frente a un milagro, o a la trampa más cruel que Kurosawa podía tenderle. Lo último que recordaba de su padre era borroso, un eco de cuando aún era un niño. Hitomi apenas era una bebé, y Shigeo había partido junto a Gojo y Geto en una misión para proteger a alguien importante. Nadie en casa sabía que esa sería la última vez que lo verían. Tadano nunca tuvo todos los detalles. Solo lo que Satoru le contó con evasivas, palabras que parecían más un consuelo que una verdad. Fue entonces, en medio del duelo silencioso, que recibió el único legado tangible de su linaje. La fruta de la vida, una pequeña flor de pétalos carmesí que los Tadano heredaban de generación en generación. Desde ese día, Ito no volvió a soltarla, llevándola siempre en su cabello como un recuerdo de lo perdido. No era un simple ornamento. La flor era un don de la naturaleza misma, compensación a su legado por la incapacidad de ejecutar la técnica maldita inversa. Su poder era sencillo y brutal. Absorbía los mayores daños sufridos y, en el instante de la muerte, devolvía al portador a la vida, llevándolo a su estado más óptimo. Pero aquel milagro tenía un límite inquebrantable. La flor solo podía usarse una vez por alma. Tras conceder la segunda oportunidad, dejaba una copia marchita en el cabello del portador, como una cicatriz imborrable de su resurrección, y nunca podía volver a colocarse el original. Y ahora, ahí estaba él. Tadano sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «Dime, algo que solo mi padre sabría», murmuró, mientras pensaba si debía mantenerse en el dominio simple o arriesgarse a activar su ritual de nuevo y atacar. Shigeo se rascó la mejilla con naturalidad. Tu madre me atropelló mucho antes de conocerla directamente, fue con una motoneta», dijo con una leve risa, como si el recuerdo todavía lo avergonzara un poco. Entonces lo miró de frente y la sonrisa se le quebró en algo más humano, los ojos humedeciéndose apenas. «Vaya, parece que Satoru te ha enseñado bien. Los muertos no hablan». Shigeo se quedó callado unos segundos, respirando hondo, como si tratara de contenerse. Después bajó un poco la mirada, con una sonrisa entre orgullosa y dolida. «No sabes cuánto me duele darme cuenta de todo lo que me perdí, has crecido demasiado, Ito». Entonces abrió lentamente los brazos, dejando que el espacio mismo pareciera plegarse a su alrededor. «Esto que ves, es mi zona innata». Su voz sonó tranquila, como si no se tratara de una revelación imposible. «Supuse que tarde o temprano tendría que hacer el intento de hablar contigo. Después de todo, ya conversaste con alguien más de nuestros ancestros, y no pude resistir las ganas de ver en quién te has convertido. Cállate». Ito dudó un instante más, tragando saliva. «¿Cómo moriste? Si respondes bien a eso, te creeré». Shigeo inclinó la cabeza, como si buscara en su memoria. ¿Cómo fue? Se llevó una mano a la nuca, con una mueca entre incómoda y perdida. «Creo que fue un mercenario, o tal vez solo un pobre desgraciado sin rumbo. La verdad, mis recuerdos de aquel día son difusos». «¿Satoru no te contó nada?» «No», respondió Tadano, con la voz tensa, como si cada palabra le pesara en la garganta. «Ese hijo de su», suspiró Shigeo, aunque después dejó escapar una media sonrisa cansada. «Al menos ha sido un buen maestro, ¿no?». Volvió a exhalar, como si quisiera aligerar el peso de la memoria. «Solo espero que esté viviendo una buena vida en Europa, con los chicos, con Amanai». De pronto, su voz se quebró. Algo invisible lo apresó desde dentro. Las personalidades de Kurosawa, la zona maldita en la que flotaba aquella ilusión, se cerraron sobre su garganta como un lazo. Shigeo se llevó la mano al cuello, escupiendo sangre, sus facciones contrayéndose de dolor mientras el aire parecía negársele. «Los muertos no hablan».
Está bien. Gritó Tadano, dando un paso al frente, alarmado. Shigeo alzó la mano para detenerlo, su voz áspera entre jadeos. Sí, no te preocupes. Escupió de nuevo, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Son estos malditos, creen que pueden silenciarme a la fuerza. Apretó la mandíbula y se incorporó con firmeza, aún temblando. Pero tranquilo, dijo, recobrando parte de su serenidad. Tenemos un poco de tiempo. Tadano exhaló y desactivó su dominio simple, todavía sin decidir si aquello era verdad o engaño. ¿Quién es ella? Preguntó Shigeo, señalando con un gesto suave. ¿Puedes verla? Replicó Tadano, con un nudo en el pecho. Pues claro, chasqueó los dedos con naturalidad. Ya deberías poder verla también, ¿o no? Ante los ojos de Ito, la figura de Kawai-san volvió a materializarse entre sus brazos. Ella es Kawai-san, susurró con la voz tensa. Mi primer amor de secundaria, de la preparatoria, de mi vida. Apretó los dientes, frustrado. Carajo, he recibido tanta información en estos minutos que ya no sé si lo que viví era una verdad a medias, o una mentira bien elaborada. Shigeo la observó con detenimiento, como quien examina un recuerdo ajeno. Creo que la vi pasar por aquí, murmuró. Luego chasqueó los dedos y, en un parpadeo, el plano del entorno cambió, obligando a padre e hijo a caminar juntos bajo aquella nueva distorsión. Ito, con un solo brazo, cargaba a Kawai, mientras con el otro apoyaba la mano en el brazo de su padre. Un calor paternal, real. Un calor paternal, real. Carajo, si de verdad eres tú, susurró, con la voz hecha pedazos, como si cada palabra le costara sostener la cordura. Los ojos se le nublaron de lágrimas, incapaz de detenerlas. Ese calor, era real. Estoy hasta el cuello en esta mierda. Gritó de pronto, con la voz quebrada. No entiendo nada de lo que me pasa. Y cada vez que parece que las cosas mejoran, se van a la mierda otra vez. Apretó los dientes hasta dolerse la mandíbula. Primero en la secundaria, ahora esta cosa regresando de nuevo. Se golpeó el pecho con rabia, la respiración entrecortada. Dime, ¿esto es ser un hechicero? Vivir así, esperando a que todo se rompa otra vez. Shigeo lo miró en silencio por un instante, y luego, con una sonrisa suave, ladeó la cabeza. Wai, Jin, murmuró, usando el apodo que solo él empleaba. La vida no te ha tratado como soñabas, te obligó a crecer de las peores maneras. Alzó una mano y le acomodó el cabello con ternura, peinando con paciencia los mechones húmedos de sudor. Pero aún así, aquí estás. Has seguido adelante. Con el dorso de la mano, limpió las lágrimas que corrían por las mejillas de Ito, como si aún fuera el niño que solía llorar en silencio bajo las sábanas. Después le sostuvo el rostro con ambas palmas, inclinando la frente hasta rozar la suya, transmitiéndole calor en medio del frío gélido del dominio. Mírame, dijo con firmeza, aunque su voz seguía cargada de ternura. Estoy aquí. Y no importa lo que hayas hecho ni lo que tengas que enfrentar, yo te sigo viendo como mi hijo. Siempre lo serás. Hizo una pausa, como si el nudo en su garganta lo obligara a bajar la mirada por un instante. Créeme, hubiera querido decirte todo esto en un momento mejor, no en medio de esta locura. Soltó un suspiro quebrado, con una sonrisa amarga. Hubiera preferido estar ahí, en carne y hueso, para darte un consejo cuando lo necesitaras, para dejarte, aunque fuera, una nota con todos los trucos, los errores que no deberías repetir, los atajos que te ahorrarían dolor como hechicero. Alzó la vista, con los ojos humedecidos pero firmes. Pero así son las cosas, nunca tenemos control de cuando llega a la verdad. Y aún así, me alegra poder decírtelo ahora, aunque sea tarde. Sus dedos descendieron hasta el hombro de Ito, apretándolo con un gesto fuerte y seguro, como quien intenta anclarlo al mundo antes de que se derrumbe. Y créeme, aunque el mundo insista en ponerte de rodillas, siempre tendrás el derecho de levantarte. Estoy orgulloso de ti, hijo, orgulloso de ver en lo que te has convertido. Me alegra saber que, pese a todo lo que has tenido que soportar, sigues siendo grandioso, no solo como hechicero, sino como persona, con un corazón enorme. Su voz se suavizó, casi como un susurro cargado de cariño. Sé que siempre intentas ayudar a todos a tu manera, aunque eso te cueste más de lo que deberías cargar. Y quieras o no, aunque a veces te sientas solo, eres amado por muchas personas. Mucho más de lo que imaginas. Sí, respondió Ito con un nudo en la garganta. No sé ni por dónde empezar. Caminaron en silencio por pasillos imposibles. Unos parecían de piedra, otros se retorcían en carne palpitante o se deshacían en corredores que no llevaban a ningún lado. Paredes que respiraban, techos que se doblaban como lenguas, puertas que se derretían al tocarlas.
Ito avanzaba con cuidado, cargando a Kawa y aferrándose al brazo de su padre. Cada paso lo confundía, pero Shigeo guiaba con calma, como si siempre supiera dónde girar. Tras ese tránsito extraño, se detuvieron frente a una puerta cerrada. Shigeo se volvió hacia él con una expresión serena. Shigeo guardó silencio un momento, como si buscara las palabras correctas. Sus ojos no estaban en Tadano, sino en el vacío. Cuando yo tenía tu edad, empezó despacio, tu abuelo me dijo algo muy sencillo. Un Tadano siempre deja una flor atrás. Sonrió con nostalgia, como quien revive una escena ya lejana. No se trata de cualquier flor, claro, sino de la más hermosa que puedas encontrar. Una que lleve tu energía, tu marca, incluso tu maldición. No para dañar, sino para proteger. Shigeo miró de reojo a Kawai, luego regresó a su hijo. Es nuestra manera de asegurarnos de que la persona que amamos nunca se sienta sola. Yo lo hice con tu madre, y algún día supe que tú también lo harías. Hizo una pausa, apoyando con suavidad la mano en el hombro de Ito. Es nuestra tradición, hijo. No como hechiceros, sino como familia. Shigeo miró el cuerpo inerte de Kawai, con un dejo de reproche. Pero lo que hiciste con ella fue muy irresponsable. Ese ritual floral que cargas no está hecho para borrar memorias así como así. Las memorias siempre regresan, no porque el tiempo las cure, sino porque una parte de ti quería que lo recordara. Alzó de nuevo la mirada hacia su hijo, con un gesto más suave. Pero, veo a esta chica y noto que, a pesar de todo, ya escogiste a alguien. ¿Cómo se llama? Tadano se quedó en silencio. Sus labios temblaron, pero no salió ninguna palabra. El mundo se inclinó bajo sus pies, girando como si lo arrastrara en un remolino. El mareo le cerró la garganta, obligándolo a soltar un vómito seco. Su respiración se volvió entrecortada. Cada recuerdo que Kurosawa había implantado en él regresaba en oleadas. Miles de vidas, escenas falsas, relaciones que nunca existieron, futuros que nunca vivió. Era como si todas esas memorias alternas pelearan por imponerse en su mente, ahogando lo que realmente era suyo. No, no puede ser, ¿cuál de todas, cuál era la real? Se preguntó, con las manos temblando mientras sujetaba a una kawaii. Entre el caos, aparecían rostros conocidos. Yamai secuestrándolo por amor, Rumiko en alguna cita sin su apariencia de guerrero convencional, y más chicas, cada imagen se superponía, cada voz gritaba en su cabeza como un eco sin fin. Pero entonces, en medio de todo ese torbellino, emergió una sola figura que se mantuvo firme. Una sonrisa tranquila. Un par de ojos cálidos que lo miraban sin juzgarlo. Una presencia que no necesitaba adornos ni grandes gestos para hacerlo sentir suficiente. Tadano apretó los dientes con fuerza, lágrimas temblando en sus párpados. Carajo, ¿cómo pude olvidarla entre tanta mierda? Pensó, golpeado por la vergüenza y la desesperación. Ella siempre estuvo ahí, siempre. Su voz salió primero como un murmullo, rota y frágil. Nene. Una chica buena. Una chica buena. Y enseguida, como si por fin escapara de un peso insoportable, gritó con desesperación. Nene. ¿Dónde está? Carajo, me olvidé de ella con esta cosa suelta. No, no, no. ¿Qué va a sentir cuando vea a Kaede? Mierda. Shigeo entornó los ojos, como si buceara en la colmena maldita que lo rodeaba. Parece que está con otros dos compañeros tuyos, murmuró, ladeando la cabeza. ¿Es la del parche? ¿Qué miedo da esa chica? Tadano reaccionó al instante, con el corazón en la garganta. Espera, esa es Omoaru. Logró salir. Y no solo esa, hay dos más. Shigeo lo observó un segundo y luego sonrió de lado. A lo lejos, la visión se distorsionó un instante y Tadano alcanzó a percibirla. Onemine apretaba los dientes con furia, el rostro endurecido a pesar de un corte en la ceja que le manchaba la piel con un hilo de sangre seca. Con la mano descargaba un puñetazo contra el tronco de un árbol que parecía retorcerse como si respirara, y el impacto resonaba con un eco metálico. Su postura era desafiante, firme, los pies clavados en el suelo, como si estuviera dispuesta a partir en dos al propio dominio a golpes si se interponía entre ella y sus amigos. Shigeo observó aquella imagen con calma, una sonrisa orgullosa curvándose en su rostro. Hijo mío, murmuró, casi como un suspiro. La apruebo. Tadano parpadeó, con el rostro enrojeciendo de inmediato. Shigeo volvió a toser, tan fuerte que sus rodillas se dieron y un hilo oscuro le manchó los labios. El tiempo, se me acaba, Ito. Su voz temblaba, pero su mirada seguía firme. Antes de perderme otra vez, escucha. Exorcízanos. Esto debe terminar. Su sonrisa desapareció, reemplazada por un gesto grave.
Y cuando lo hagas, lo que veas después ya no seré yo. No dudes, no te contengas. Sus manos temblaban como hilos rotos. Y sobre el recipiente, ya tomamos una decisión los que aún conservamos conciencia. No te arrepientas. Antes de que Tadano pudiera responder, Shigeo lo empujó con un último estallido de energía. El joven atravesó una puerta que se cerró tras él con un estruendo seco, como el latido de un corazón que se apaga. En el instante final alcanzó a ver a su padre retorcerse. Su cuerpo crujió como vidrio bajo presión, deformándose en un amasijo grotesco antes de deshacerse en la nada. Aún puedes salvar a las dos, haz lo mismo que en el festival deportivo, un golpe más, fue lo último que oyó, quebrado y distante. El silencio cayó, tan absoluto que cada respiración suya parecía un rugido. Con Kawai inerte en brazos, Tadano levantó la vista, y el mundo lo golpeó con una visión imposible. Entre los arbustos cristalizados de la escarcha estaba sentada la visión de Kawai en secundaria. Uniforme arrugado, manos en el regazo, y aquella timidez intacta del día fatídico. Lo miraba con los mismos ojos grandes y expectantes de entonces, como si aquel instante congelado en el tiempo hubiese vuelto a florecer en medio del desastre. Era como si el propio dominio lo obligara a revivir aquel día, mostrándole el recuerdo con una crudeza imposible de ignorar. Dos Kawai coexistían. La joven inconsciente en sus brazos y la niña de recuerdos, detenida en el tiempo como una memoria que nunca se marchitó. Tadano sintió la garganta cerrarse. No era solo un desdoblamiento, era la crueldad de enfrentarse, en el peor momento, a todo lo que había intentado enterrar. De regreso con Omoaru, Onemine y Maeda. Omoaru flotaba en el aire con una sonrisa boba, embobada con la magnitud de su obra maestra. A sus espaldas ardía el meteorito máximo, un sol nuevo que parecía desgarrar la cordura del cielo. Alzó un brazo como si presentara el espectáculo a un público invisible. El astro que los necios llaman imposible, yo lo llamo martes por la tarde. Declaró con una teatralidad ridícula. Mientras tanto, Onemine lidiaba en tierra con los fragmentos menores del dominio. Entre los árboles torcidos emergían enjambres de siluetas deformes, semi-humanas, con torsos incompletos y rostros congelados en muecas de sufrimiento. Onemine sintió un escalofrío. Tienen un aire amaito, pero más deformadas, masculló con repulsión. Con su amanecer radiante, Onemine fue marcando destellos dorados en la maleza y los troncos corruptos. Bastaba que Maeda los golpeara para que estallaran en breves llamaradas solares. La coordinación entre ambos se volvió natural, casi instintiva. Ella señalaba, él detonaba. De pronto, un ser cuadrúpedo emergió de la niebla. Un cuerpo humanoide deformado, con la piel desgarrada en surcos sangrientos que ardían como runas vivientes. Avanzaba con un trote irregular pero veloz, babeando espuma oscura mientras sus venas palpitaban al ritmo de un ritual de sangre que lo mantenía en pie. Onemine lo vio abalanzarse sobre ella y gritó, confiada en su compañero. Recíbelo. Maeda giró con firmeza, descargando una patada lateral brutal que lo lanzó de nuevo por los aires. De vuelta para ti. Rugió. Onemine entrecerró los ojos, sonriendo con ferocidad. Alzó la pierna protésica y la dejó caer como una lanza ardiente. Aquí te quiero. El impacto atravesó al engendro en un destello abrasador, haciéndolo estallar en chispas y humo. Ella quedó jadeando, el sudor resbalándole por la sien, pero sin perder la sonrisa torcida. Ah, qué bien se siente, susurró con un brillo oscuro en la mirada. Su expresión se tensó, endurecida por el rencor. Cuando me lo vuelva a encontrar, voy a arrancarle cada grito, hasta que suplique por un descanso que jamás le daré. Todo lo que me hizo, se lo devolveré. Maeda la observó en silencio, inquieto. Por un instante no supo si escuchaba a su aliada, o a alguien que ya se asomaba demasiado al abismo. Entonces, Omoaru descendió de golpe, todavía con la mano extendida hacia su sol ardiente. Muévanse. Corran. Rugió. Frente a ellas, el cien pies humanoide se comprimía con un crujido nauseabundo. Sus anillos de carne encajaron hasta volverse una masa cilíndrica, un gusano taladro dispuesto a devorarlos. Omoaru frunció el ceño y expulsó chorros de magma desde sus pies, deslizándose en zigzag como si patinara sobre rieles incandescentes. Maeda arqueó una ceja, a punto de burlarse. «Cállate». Saltó Omoaru, sonrojada. Los vi y quería replicarlos. Son muy cool. Con la otra mano invocó volcanes en miniatura que estallaban en ráfagas breves, levantando un muro de fuego contra la embestida del monstruo. ¿Algún plan? Bramó Maeda, forzando sus pasos mientras el suelo entero se inclinaba hacia las fauces del gusano. No podemos seguir huyendo. El terreno se dobló como un tobogán gigantesco, arrastrándolos hacia la boca del monstruo.
Maeda apretó los dientes y activó su ritual. De inmediato, sus cuerpos aprendieron a caminar sobre esa pendiente imposible, resistiendo la atracción. Ya sé. Gritó Omoaru con los ojos brillando. Explotaré el meteorito. Onemine casi se atragantó. Loca, estamos en el festival cultural. Pero no hubo tiempo para más. El taladro abrió su garganta en un vórtice negro, dispuesto a tragárselos. En el último instante, Maeda los empujó con fuerza en direcciones distintas. El suelo giratorio se volvió un carril inclinado, y los tres comenzaron a derrapar, drifteando sobre la superficie del monstruo como piezas de un engranaje. No te quedes atrás, rugió Maeda, los dientes apretados mientras su ritual lo mantenía firme. No me digas qué hacer. Replicó Onemine, marcando con destellos dorados cada tramo por donde pasaba. Omoaru estalló en carcajadas, agitando los brazos. Pisen los brillitos. Vociferó Omoaru, impulsándose con ambas manos contra el suelo. Dio una voltereta en el aire, arqueando el cuerpo como un arco incandescente, y en pleno giro comenzó a disparar ráfagas de magma desde sus dedos. Cada proyectil cruzaba el aire como una bala ardiente, reventando los puntos marcados por Onemine en explosiones deslumbrantes. Las llamaradas se encadenaban unas tras otras, iluminando el descenso con un resplandor caótico que hacía vibrar el propio dominio. Omoaru-san. ¿Qué oportunidades tenemos? Rugió Maeda, horrorizado al ver el rostro monstruoso del gusano taladro acercarse de lleno hacia él. Omoaru, sin el parche, giraba los ojos de un lado a otro, buscando desesperada alguna salida. Algunas. Gritó de vuelta. Pero escuchen, ustedes dos. Ya se me está cansando el brazo. Voy a tirar esa cosa. Respiró hondo, apretando los dientes, y añadió con furia. A la cuenta de 3, escapen como puedan. ¿Qué? Replicó Onemine, atónita. 1. La voz de Omoaru retumbó. Maeda buzó, incrédulo, y en plena pendiente derrapó hacia Onemine. Con un giro de su técnica la tomó del brazo y cambió la dirección de su movimiento, impulsándola con violencia hacia otro punto seguro del terreno. 2. Onemine gritó, apenas logrando reacomodarse para no estrellarse contra un destello dorado marcado por ella misma. 3. Omoaru empujó el meteorito máximo hacia adelante, el brazo temblándole como si le arrancaran los huesos. El sol ardiente descendió rugiendo, iluminando todo con un fulgor que devoró la oscuridad del dominio. En medio del estruendo, Omoaru masculló entre dientes, apenas audible para sí misma. Carajo, ¿sí que pesa tener esta cosa encima? Bueno, al menos creo que... Hubo un destello. Un segundo de silencio absoluto y, de pronto, todo se iluminó como si un tanque de gas hubiera estallado dentro del dominio. ¡Sol! Exclamó Omoaru, volteando justo a tiempo para ver su propio meteorito máximo estrellarse contra la bestia. El gusano taladro fue aplastado de lleno y, un instante después, la explosión lo devoró todo. Llamaradas colosales, ondas de choque reventando los árboles torcidos y un resplandor que convirtió la oscuridad en un mar de fuego. Desde un punto seguro, Maeda y Onemine contemplaron el espectáculo, con el calor abrasando sus rostros. Lo aplastó, murmuró Onemine, incrédula. La criatura estalló en 1000 pedazos incandescentes, deshaciéndose bajo la fuerza del meteorito. ¿Y Omoaru? Preguntó Onemine de golpe, con la garganta seca. Una silueta cayó en picada entre el humo y las brasas. Maeda reaccionó al instante, saltando hacia adelante y atrapándola contra su pecho. La tengo. Gruñó, amortiguando la caída. Omoaru jadeaba, cubierta de hollín, con el uniforme reducido a jirones, la tela desprendiéndose en tiras negras. ¿Estás bien? Preguntó él con urgencia, inclinándose para revisarla. Omoaru levantó un pulgar con una sonrisa tiznada, pero al bajar la mirada al estado de su traje, se le congeló el gesto. La tela estaba hecha jirones, chamuscada hasta volverse trizas negras que apenas colgaban de su cuerpo. Se cubrió el pecho con los brazos de inmediato, las mejillas ardiendo de vergüenza. «Nene, pásame tu chamarra», exigió con voz temblorosa, apretando los dientes. ¿Eh? Maeda apenas pudo reaccionar cuando ella le clavó los dedos en los ojos. ¡Ak! ¿Qué demonios? Gruñó él, tambaleándose hacia atrás mientras se frotaba con furia. Omoaru, colorada hasta las orejas, alzó la voz como si lanzara un conjuro solemne. «Tú no me puedes ver, hombre». Aprovechando el descuido, le arrancó la chaqueta de un tirón y se la puso encima, cerrándola hasta arriba. Respiró hondo y, con un suspiro entre frustrado y aliviado, masculló. «Ugh, maldita sea, este era un cosplay caro»,
murmuró con tristeza, bajando la cabeza por un instante antes de recomponerse con una sonrisa descarada. Maeda, aún frotándose los ojos irritados, la fulminó con la mirada. Podías haberla pedido normal. Omoaru se acomodó la chaqueta, inflando el pecho con falsa dignidad. ¿Y arriesgarme a que me dijeras que no? Ni loca. El estruendo de la explosión se fue apagando poco a poco, como si el mundo exhalara tras contener la respiración. El resplandor carmesí del meteorito se desvanecía en ondas, y con él, el dominio entero comenzó a deformarse. Los árboles torcidos se doblaban sobre sí mismos, el suelo ennegrecido se resquebrajaba como un vidrio a punto de romperse, y el aire cargado de azufre se disipaba con un murmullo áspero. Lentamente, el paisaje ardiente dio paso a paredes más familiares. Las aulas de la preparatoria emergían entre la ceniza, reconstruyéndose en un parpadeo. El pasillo, las lámparas, incluso el eco distante de voces estudiantiles, todo regresaba, como si la pesadilla nunca hubiera existido. Pero aquello no era un descanso, sino una advertencia. La realidad alterada por Kurosawa se retraía a la fuerza, como un animal herido buscando refugio. Habían resistido más de lo que la maldición había calculado, y continuar soportando ataques de esa magnitud solo pondría en riesgo su verdadero objetivo. Si quería que todo saliera según lo planeado, no podía perder más tiempo en exhibiciones de poder. Era momento de pasar a la segunda parte del plan. Onemine, con la respiración entrecortada, lo entendió antes de que alguien lo dijera. Bien, vayamos por Ito, murmuró, intentando alzarse. Pero sus rodillas se dieron bajo su propio peso y se desplomó contra el suelo pulido del pasillo escolar. Una arcada la sacudió y terminó escupiendo sangre fresca sobre el mosaico limpio, el rojo extendiéndose como una mancha de realidad que rompía la ilusión. Omoaru apretó los dientes, la expresión endurecida. Carajo, ya te está afectando. Onemine la miró con desconcierto, limpiándose la sangre del labio. ¿De qué hablas? Escupió, la voz rota y atragantada. Omoaru no apartó la mirada, como si viera algo más allá de la superficie. ¿Te está consumiendo por dentro? ¿No sientes algo diferente en ti? La pregunta le cayó como un balde de agua helada. Onemine tragó saliva y, con esfuerzo, intentó concentrarse en su propio cuerpo. Al principio, no notó nada. Su respiración era agitada, sus músculos temblaban, pero eso era normal después de luchar. Sin embargo, cuando buscó el ritmo de sus propios latidos, se congeló. No estaban donde siempre. El pulso, esa vibración vital, no venía de su pecho. En cambio, lo sentía desplazado, latiendo con fuerza en un punto extraño, bajo sus costillas, donde debería estar un riñón. Un escalofrío le recorrió la espalda. No puede ser, susurró, llevándose una mano al abdomen, como si pudiera recolocar su corazón a la fuerza. Omoaru frunció el ceño, preocupada. La verdad era más aterradora de lo que Onemine se atrevía a aceptar. Al estar tan expuesta a los cambios brutales del dominio, su cuerpo comenzaba a deformarse por dentro. No era visible aún, no era grotesco, pero el proceso ya había empezado. Era como si la maldición la estuviera moviendo piezas esenciales de su organismo sin romper nada todavía. Un cambio lento, gradual, casi imperceptible, pero con cada segundo que pasaba, se acercaba más a lo irreversible. Onemine desactivó su ritual, y en el mismo instante la energía maldita dejó de fluir dentro de ella. Su cuerpo se sintió extraño, vacío, como si algo invisible le hubiera arrancado un peso vital. La calma duró apenas unos segundos. Maeda, aún con la respiración agitada, apoyó una mano sobre el hombro de Omoaru y señaló hacia el fondo del pasillo. ¿Itadori-kun? Preguntó en voz baja, confundido. Omoaru giró la cabeza. Su mirada, antes chispeante, ahora era dura como el hierro. Salten. Un eco de pasos resonó en el pasillo. Eran pesados, pausados, pero cada vez más cercanos. Salten, repitió Omoaru, esta vez con un tono urgente, casi suplicante. Maeda, dudando solo un instante, tomó a Onemine por el uniforme, preparándose. Salten ya, carajo. Rugió Omoaru, con una voz tan desesperada que no admitía réplica. No habían terminado de impulsarse cuando un corte invisible atravesó el aire. La fachada a su derecha explotó en pedazos, como si una guadaña invisible la hubiera cegado de un solo tajo. Trozos de concreto y vidrio salieron volando, bañando el pasillo en polvo y escombros. Y entonces, una carcajada rasgó el silencio. Era grave, burlona, reverberando contra las paredes como si no viniera de un solo lugar, sino de todas partes a la vez. De la luz de la luna, apenas filtrándose entre los ventanales destrozados, un resplandor rojizo comenzó a recorrer la piel que se acercaba. Tatuajes negros, como brasas vivas, brillaron un instante entre las sombras.
Omoaru sintió como el aire mismo se volvía más pesado. Tragó saliva, apretó los dientes y gritó. Llévate a Onemine ya, pero ya. Maeda no dudó más. Cargó a la chica malherida contra su pecho y retrocedió con ella, el corazón golpeándole en los oídos. Omoaru, temblando pero sin dar un paso atrás, extendió la mano hacia aquella figura que avanzaba desde el fondo del pasillo. El sudor le resbalaba por la sien, sus dedos estaban crispados, y lo único que salió de sus labios fue un murmullo entre dientes. Puta madre, no de esta manera. La voz llegó entonces, profunda y cruel. Tienes demasiada confianza para ser una mocosa con un ritual que ni siquiera te pertenece. La maldición se filtraba en cada palabra, impregnando el aire con un veneno invisible. Omoaru reaccionó en el último segundo. Disparó un chorro de magma y lo usó como impulso para lanzarse a un costado. Justo entonces, un corte invisible surcó el espacio donde había estado, rebanando de nuevo paredes y columnas como si fueran mantequilla. Se incorporó, el pecho agitado, los ojos desorbitados. Kurosawa, lo había hecho. De alguna forma, había logrado lo impensable. Despertar a Sukuna y sacarlo del gimnasio, alejándolo del lugar donde aún resonaba la música del baile. No sabía cómo lo había conseguido, ni por qué el método parecía diferente a lo que habían planeado juntos. Pero lo peor era que, a su manera torcida, Kurosawa estaba cumpliendo con el plan. Y al mismo tiempo, lo estaba saboteando. Tienen demasiada confianza en esa aberración, retumbó, como si las paredes mismas hablaran, vibrando con un eco viscoso que calaba hasta los huesos. Y aún así, me repugna que exista. La voz de Sukuna goteaba veneno, pero también algo peor, interés. Sus ojos recorrían a Omoaru como si la estuviera diseccionando con la mirada, como un carnicero con un trozo de carne viva. Aunque debo admitir, sus labios se curvaron en una sonrisa grotesca. Es curiosa. Una enciclopedia andante de rituales y conocimientos malditos, con un cuerpo de carne frágil intentando contenerlos. El eco se hizo más denso, y luego la carcajada se filtró entre las sombras. ¿Qué planean con esa cosa realmente? Los pasos se acercaron, tranquilos, implacables. Y entonces, en el resplandor entrecortado de la luna, una sonrisa apareció primero. Amplia, cruel. En especial tú, prosiguió Sukuna, clavando la mirada en Omoaru. ¿Qué clase de humano logra hacer un voto vinculante con una maldición? Sukuna se desvaneció y apareció frente a ella en un destello imposible de seguir, su mano directa al cuello. Omoaru, anticipándose por un suspiro, se impulsó con un chorro de magma y esquivó a un costado. Sukuna sonrió, divertido, con un destello de triunfo en la mirada. Así que sí lo tienes, el ritual. Su voz era un gruñido bajo, casi satisfecho. Maldito. La presión sobre el cuello de Omoaru se volvió más cruel, como si quisiera exprimirle la verdad directamente de los huesos. En su sonrisa torcida había algo más que burla. Certeza. Por fin se había confirmado lo que había visto con Maito. No fue una coincidencia, ni una ilusión pasajera. Alguien, en pleno presente, cargaba con un poder imposible, un conocimiento que podía atravesar el tiempo. Con que el ritual de Abe no Seime ya ha vuelto a manchar esta era, susurró Sukuna, con un deleite enfermizo. Fascinante. Antes de que ella respirara aliviada, su otra mano ya estaba allí, cerrándose sobre su garganta y levantándola sin esfuerzo. Omoaru pataleó, el aire escapándole a golpes, su poder chisporroteando inútilmente. Muéstrame, murmuró Sukuna, los ojos encendidos de hambre. Muéstrame los límites del ritual. En las profundidades del núcleo de Kurosawa, el aire era denso, casi líquido, y cada respiración se sentía como tragar cristal molido. Kawai, la de secundaria, con su uniforme arrugado, apenas levantó la mirada. Frente a ella, yacía su propio cuerpo inerte, extendido como una muñeca olvidada. ¿Dónde estamos? Preguntó con un hilo de voz, perdida, como si temiera que hablar demasiado fuerte rompiera lo poco que la sostenía. A lo lejos, detrás de la oscuridad, algo crujió. Como una puerta que se astillaba, o un cristal a punto de reventar. El sonido se filtraba en ráfagas, cada vez más cercano, como si algo presionara desde fuera. ¿Esto es real? Repitió Kawai, apretando los puños contra su falda. Estás aquí porque estás molesto, ¿verdad? Kawai-san, murmuró Tadano, dando un paso hacia ella. Ella negó con la cabeza, los ojos empañados. Ni siquiera esto es real. Su voz se quebró, oscilando entre la súplica y la certeza. Esto es un infierno. La grieta detrás de ellos se abrió un poco más, dejando escapar un destello de carne retorcida y arquitectura imposible, recordándoles que nada de lo que veían podía sostenerse mucho tiempo más.
Kawaii se frotó los ojos con desesperación, sus dedos temblando como si quisiera borrarse a sí misma de la visión. Estoy muerta. Susurró, con la voz quebrada. Mírame, estoy sobre tus brazos, pero también aquí. Ni siquiera sé cómo estoy aquí. Sus palabras tropezaban entre sollozos, cada vez más rápidas, más frenéticas. ¿Estamos en el mismo plano? Su respiración se volvió errática, casi un jadeo. ¿O estás muerto tú también? ¿Esto es mi culpa? Se apretó la cabeza con ambas manos, las lágrimas surgiendo en un torrente. No recuerdo nada. Nada. Gritó, la voz desgarrada. ¿Qué hice para merecer esto? Sus pasos tambaleantes la acercaron hasta Tadano. Sin fuerzas para sostenerse, terminó apoyándose contra su pecho, hundiendo el rostro en él como si quisiera desaparecer. El llanto la sacudía con violencia, un sollozo seco, desesperado, demasiado humano para ser solo una ilusión. El eco del lugar vibró como una carcajada contenida, un recordatorio cruel de que cada palabra podía ser un anzuelo, o un recuerdo arrancado de lo más profundo de su alma. Tadano apretó los labios, la voz temblándole antes de salir. Esto, es más que real, tragó saliva, la garganta hecha un nudo. Escucha, hay algo que debes saber, fui un maldito Chunibyo, lo sé. Pero nunca lo hacía solo por aparentar. Su mirada se quebró, bajando hacia ella. Lo hacía porque quería impresionarte, Kawaii-san. Quería estar a tu altura, que me miraras sin vergüenza. Su voz se quebró por un segundo. Pero, sobre todo, quería protegerte. Alzó una mano temblorosa y señaló el entorno, ese caos de arquitecturas podridas y sombras imposibles. De todo esto. Los escombros vibraban, como si el propio núcleo se burlara de su confesión. Sé que te será imposible entenderlo, continuó, los ojos humedecidos. Hay cosas que los humanos nunca deberíamos ver. Y aún así, las estás viendo ahora, de la peor forma posible. Sus hombros se hundieron, el remordimiento mordiéndolo por dentro. Y me siento, muy mal por eso. Por arrastrarte a este infierno, por no haberte protegido como debía serlo desde el principio. Kawaii lo miró con incredulidad, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No hables disparates ahorita, estamos en algo serio y tú vienes a hablar de... Tadano la interrumpió. No levantó la voz, pero la firmeza de su tono la atravesó como un cuchillo. Kawaii, la llamó, firme. Un silencio espeso los envolvió, roto solo por su respiración agitada. Ya morí una vez, susurró al fin, y la palabra morí cayó como plomo en el aire. El silencio se hizo pesado. Incluso el núcleo de Kurosawa pareció contener la respiración por un instante. Los ojos de Tadano se endurecieron, y por primera vez no hubo titubeo, ni nerviosismo, ni máscara de torpeza. Solo verdad cruda. No es una metáfora. No es un chiste. Estuve muerto, y regresé. Tadano buscó entre los arbustos cristalizados un rincón cálido, un respiro imposible en aquel paisaje distorsionado. Con cuidado, acomodó allí el cuerpo inerte de la Kawaii real, como si temiera que hasta el suelo pudiera lastimarla. Se quedó en silencio unos segundos, mirándola, luego habló, con un peso que no admitía dudas. Nadie lo sabe. Nadie, más que Onemine, Fushiguro, y tú, ahora misma. Respiró hondo, la voz le tembló apenas. Es imposible de creer, lo sé. Wow, un niño de 13 años murió y nadie lo recuerda. Suena ridículo. Apretó los puños, desviando la mirada. Pero es la verdad. Y si ustedes no lo recuerdan, es porque yo lo decidí. Tragó saliva. Ese día en la secundaria, nuestro festival cultural de segundo año. Sus ojos se oscurecieron. La voz le bajó a un murmullo. Los gritos, la gente desmembrada, cadáveres por todos lados, el cielo tiñéndose de rojo. Alzó la vista hacia ella, los labios apretados. ¿De verdad crees que alguien inocente debería cargar con esa imagen para siempre? Vi mi propio cuerpo, su voz se quebró, vi cómo lo desmembraban frente a mí. Y un instante después desperté completo. Rió sin humor, un sonido amargo. ¿Sabes lo que es sentir que pierdes una extremidad y luego, seguir como si nada? Saber que tu segunda vida ya fue usada, que la próxima vez no habrá más. Kawaii negó con la cabeza, con desesperación. No, no puede ser. Eso suena como una historia mal contada. Najimi-kun seguro recuerda ese día, él estaba ahí. Tadano levantó la vista de golpe, los ojos encendidos por una furia que no venía de enojo, sino de dolor puro. Najimi es igual que yo. Lo sexto partido en dos. Se le quebró la voz, y tras un jadeo ahogado, gritó de nuevo. En dos. Debería él recordarlo. El eco de su grito retumbó entre los arbustos de escarcha. ¿Tienes idea de lo que se siente ver morir a tu amigo más cercano frente a ti?
Su voz temblaba. Haberle dicho que podía ser tan fuerte como tú, y luego ver que todo lo que le enseñaste, no sirvió para nada. Nada. Sus manos temblaban, y en sus ojos había lágrimas que se negaban a caer, como si incluso eso le estuviera prohibido. Tadano se arrodilló frente a ella, apoyando las manos en el suelo, la cabeza baja, como si estuviera suplicando perdón por existir. Si alguien tiene que disculparse, soy yo, dijo, con la voz temblando. Alzó apenas la mirada, lo suficiente para que ella viera los ojos hinchados, cargados de dolor. Traté de alejarte de todo esto, porque este mundo es un infierno. Hay cosas horribles, kawaii, maldiciones, gente tan peligrosa que ni siquiera entiendo cómo pueden mezclarse con nuestras vidas tranquilas, pero ahí están. Su voz se quebró, como si cada palabra se le clavara en el pecho. Seres aberrantes que no deberían existir. Se giró y señaló con rabia todo a su alrededor. El paisaje distorsionado, los ecos de aquel dominio. La misma cosa que nos atacó en secundaria, esa cosa regresó. Y es la que nos tiene atrapados aquí. Su garganta ardía, pero siguió, gritando con toda la furia contenida de años. No sé qué quiere lograr. No sé por qué tanta obsesión conmigo, o contigo. Pero si algo no te queda claro aún. Golpeó el suelo con el puño, la frente inclinada hacia ella. Yo soy un hechicero. Vociferó Tadano, la voz quebrada, como si por fin soltara todo lo que había callado desde los 13 años. ¿Y de qué sirve decirlo ahora? De nada. Se inclinó hacia adelante, apretando los puños contra el suelo, las uñas clavándose en sus palmas. Solo piénsalo, ya hay consecuencias, ya las hay. Su respiración se entrecortó. Ni siquiera sé si saldremos vivos de esto, me estoy agotando, ¿entiendes? No hay comunicación con el exterior, y dudo que mi maestro aparezca. Levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, los dientes apretados hasta sangrar. Las cosas siempre empeoran. Siempre, y aún así. Su voz se quebró, pero enseguida rugió con una furia que parecía arrancarle la garganta. Aún así trato de salvarlos a todos. Golpeó el suelo con el puño, un eco seco retumbó en la nada que los rodeaba. Porque ese es mi deber. Porque me gusta ayudar. Gritó, con tanta fuerza que su voz pareció reventar contra las paredes del dominio. El silencio que siguió fue casi insoportable. Tadano respiraba con violencia, como un animal acorralado, con la mirada perdida en la oscuridad. Kawai, que hasta entonces había estado temblando, se llevó ambas manos a los oídos, incapaz de soportar más. Ya basta, Ito, Ito. Gritó de pronto, con lágrimas resbalándole por las mejillas. Basta, no quiero escucharte hablar como si cargaras el mundo solo. Su voz tembló al quebrarse en un sollozo. No, no quiero que lo hagas solo. No, no lo hago. Escupió Tadano, la voz hecha pedazos, los ojos húmedos de rabia y cansancio. No soy yo quien carga con todo esto. Respiró hondo, la garganta ardiendo, y bajó la mirada apenas, con un temblor en los labios. He conocido personas maravillosas, kawaii, gente que carga con sus propios ideales, incluso más grandes que los míos. Y quiera o no, he aprendido de ellos. Su voz se suavizó, apenas un murmullo. De todos. Alzó la vista de nuevo, con lágrimas que se resistían a caer. Si todavía sigo de pie, no es por mí. Es porque ellos me enseñaron a no rendirme. Respiró hondo, temblando, y bajó un poco el tono, aunque aún ardía por dentro. Escucha, de estar juntos o no, las cosas han cambiado demasiado, sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Claro que te amé, y me siento orgulloso de haber podido quererte en su momento. Un nudo se le formó en la garganta, obligándolo a tragar saliva antes de continuar. Pero, es hora de despertar. Su voz se quebró apenas en esas palabras. Sigues atrapada aquí, Kawai, y yo necesito que vuelvas. Levantó una mano temblorosa, como si quisiera alcanzarla, sostenerla, pero se detuvo a medio camino. Tu familia, tus amigos, tus amigas, todos siguen allá afuera. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo, de seguir, su respiración se agitó. No te quedes atada a esta ilusión, no a este infierno que solo quiere retenerte. No tengo familia ni amigos, murmuró Kawai, con la voz rota, frotándose los ojos. Solo mis tíos raros y mi primo, pero... ¿De qué demonios estás hablando, tonta? La interrumpió Tadano, casi rugiendo, con un temblor en la voz que delataba más dolor que enojo. Literalmente tienes personas en tu casa esperando por ti. Se inclinó hacia ella, sosteniéndola con fuerza de los hombros, obligándola a mirarlo. ¿Y en cuanto a amigos? Continuó, apretando los dientes. Si crees que no tienes, entonces tienes la oportunidad de tenerlos ahora. Pero depende de ti.
Tadano tragó saliva, los ojos encendidos, la respiración irregular. ¿Piensas quedarte atrapada aquí, como una parodia de ti misma? Se inclinó más, con un filo de súplica en la voz. ¿O vas a hacer algo por tu cuenta, por una vez en tu vida? Tadano extendió la mano hacia ella, temblando pero firme. Vámonos de aquí. Su voz resonó como un disparo en medio del silencio helado. Aún tienes una oportunidad. Kawai lo miró con ojos nublados, el rostro deshecho entre rabia y lágrimas. Dudó, apretó los labios, como si la sola idea de confiar otra vez fuera un peso imposible, pero al final, con un gruñido de impotencia, estiró la mano y la tomó a regañadientes. En cuanto sus dedos se unieron, la expansión entera tembló. Un crujido profundo recorrió el suelo, como si el mismo corazón del dominio se hubiera quebrado. El cielo artificial se desmoronó en fragmentos de vidrio negro, y la escarcha que cubría cada rincón se deshizo en polvo. Todo el escenario se vino abajo como una ilusión rota. Sin darse cuenta de cómo ocurrió, Tadano parpadeó, y lo siguiente que sintió fue el peso de un cuerpo entre sus brazos. Kawai real, yacía de nuevo contra su pecho. El mismo cuerpo inerte, la piel fría, el pulso casi inexistente. Pero algo era distinto. Él lo notó enseguida. No era solo su peso, ni el roce de su cabello sobre su hombro. Era una vibración sutil, apenas perceptible, un calor extraño que se filtraba desde lo más profundo. Como si aquella mano que lo había agarrado en la ilusión no hubiera desaparecido del todo. Como si, de alguna forma, Kawai hubiera decidido aferrarse a la vida. Tadano, con el corazón golpeándole en la garganta, bajó la mirada hacia Kawai. Su cuerpo seguía frío, inmóvil, con la piel tan pálida que parecía una muñeca olvidada. Temblando, metió la mano en su bolsillo y sacó la pequeña flor que había guardado con tanto cuidado. La sostuvo unos segundos, apretándola con fuerza, como si ese detalle frágil pudiera anclarla de nuevo a la vida. Por favor, murmuró, apenas audible. Con delicadeza, acomodó a Kawai en el suelo y, apartándole el flequillo, deslizó la flor entre su cabello, como si al hacerlo sellara un lazo que no pensaba dejar romperse. El gesto era simple, casi ridículo en medio de todo aquel desastre, pero en la mente de Tadano tenía un peso gigantesco. Si lo que había sentido dentro de la ilusión era cierto, si el alma de Kawai realmente había vuelto, entonces esa conexión, por pequeña que fuese, podía devolverle algo más que recuerdos. Podía devolverle la vida. De ser lo que pienso, susurró, con la voz rota. Si tu alma regresó, entonces todavía puedo traerte de vuelta. El aire se volvió pesado, expectante, como si hasta el dominio contuviera la respiración esperando ver qué ocurría. Kurosawa primero se encogió sobre sí mismo, adoptando la silueta frágil y temblorosa de Kaede. Por un instante pareció humana, pero enseguida su cuerpo se deformó otra vez, estirándose, ensanchándose, hasta tomar la apariencia del padre de Tadano. Sin embargo, había algo profundamente antinatural en esa imitación. La mitad superior del cráneo no estaba completa. Como si de la frente hacia arriba se lo hubieran arrancado. El hueco abierto dejaba ver el interior vacío, allí donde debía estar el cerebro. Como si alguien lo hubiera usado, arrancado o manipulado. Cada palabra que salía de su boca resonaba con un eco entrecortado, incompleto, como si la falta de aquella parte del cráneo le robara también la solidez a su voz. Kurosawa ya estaba colapsando en sí mismo. Tadano dio un paso al frente, respirando con dificultad. No fue suficiente, murmuró, la rabia mezclándose con la impotencia. Entonces lo vio. La libreta. Ya estaba en el vientre desgarrado de Kurosawa. Tadano parpadeó, atónito, con el pulso golpeándole en las sienes. No se dio cuenta en qué momento se la habían quitado. Los ojos se le abrieron de golpe, la respiración irregular. ¿La libreta? Murmuró, incrédulo, antes de escupir con rabia. ¿Cuándo? Kurosawa sonrió con un rictus imposible de sostener en un rostro humano, como si disfrutara ver cómo Tadano recién advertía lo que llevaba perdiendo desde hacía tiempo. Su voz temblaba, pero su determinación no. Volvió la cabeza un instante hacia atrás, donde Kawai permanecía inerte, su cuerpo acomodado con cuidado, protegido detrás de él. Una vez más, pensó. Aunque me cueste todo. El sudor frío le corría por las sienes cuando dio un paso adelante. Y entonces, sin darse cuenta, la sangre comenzó a resbalarle por la nariz. Otro paso más, y ahora un hilo rojo le manchó la oreja, goteando contra el suelo. Estaba alcanzando su límite. Su cuerpo lo gritaba. Pero su voluntad lo empujaba. Tadano entreabrió los labios, la respiración temblorosa, y con las manos temblando formó el Dhyana Mudra. Se arrodilló apenas, apoyó ambas manos en el regazo, la derecha sobre la izquierda, y unió las yemas de los pulgares hasta dibujar un círculo perfecto.
Era un gesto solemne, sereno, en contraste con la sangre que resbalaba por su nariz y orejas. Ese óvalo cerrado, símbolo de equilibrio y concentración absoluta, fue el ancla que sostuvo su mente en el borde del colapso. Entonces, con una voz firme, cargada de dolor y decisión, declaró: expansión de dominio. Jardín ártico. El aire se congeló al instante, el mundo resquebrajándose bajo la presión de su dominio. Escarcha se extendió desde sus pies como raíces heladas, trepando por paredes y techos, cubriendo el pasillo con un silencio sepulcral. La temperatura cayó en picado, y cada partícula de aire parecía vibrar con la tensión del colapso inminente. Tu prueba final, comienza.